Buenas noches. Chiclayano Despierta pregunta. Esta noche nos acompaña el ingeniero Marco Cardoso, candidato a la presidencia del gobierno regional de Lambayeque por el Partido Humanista. Ingeniero, buenas noches. Lo dejo para que se presente. Buenas noches. En principio, muchísimas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Como se ha anunciado, mi nombre es Marco Antonio Cardoso Montoya. Yo nací en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Vine a Chiclayo a terminar de estudiar la secundaria en el Colegio Militar Elías Aguirre. Me mudé a Lima, estudié en la Universidad Federico Villarreal Ingeniería Industrial y luego retorné nuevamente a trabajar acá en Chiclayo en el sector privado y ahora último en el sector público. Soy ingeniero industrial de profesión, magíster en gobernabilidad, reforma del Estado y descentralización, pero también soy estudiante de Derecho, estoy por el 8º, 9º ciclo. Mi vida ha transcurrido en el sector privado y en el sector público. En el sector privado ocupando cargos de mucha importancia, simple a nivel de gerencia y de administración, y en el sector público también a nivel de gerencia y asesor directo, ahora último, del que fuera presidente del gobierno regional de Lambayeque, y también trabajador del Congreso de la República. Hasta hace poco nomás que me he visto en la obligación de poder renunciar para poder dedicarme a la campaña política y participar como candidato a la presidencia del gobierno regional de Lambayeque por el Partido Humanista Peruano. Uno de los principales problemas que sacude a todo el país, en especial la región, es la inseguridad ciudadana. Como presidente regional y desde la perspectiva del gobierno regional, ¿qué se propone en concreto efectuar con respecto a ese tema? Definitivamente la inseguridad ciudadana tiene que ver con lo delictivo, pero también con lo no delictivo. Y lo último, lo no delictivo, básicamente son problemas de seguridad que habría que verlo en el tiempo a propósito de algunos fenómenos naturales. Pero lo otro que está de moda y que es un flagelo para la sociedad peruana está referido a lo que es delictivo. Y en esa medida, como presidente del gobierno regional de Lambayeque, me propongo ejercer liderazgo. Si no se tiene liderazgo, no se tiene mañana más tarde legitimidad y consecuentemente no se tiene capacidad de convocatoria para juntar no solamente a las entidades del Estado, diferentes instituciones, sino también asociaciones que están dentro del sector privado. Si bien es cierto, hay un marco normativo que permite hacer todo un plan regional de seguridad, plan provincial o un plan distrital local de seguridad ciudadana, pero esto es letra muerta si es que no se toman acciones concretas. Y la principal acción concreta para atacar este tema de la inseguridad ciudadana es la prevención. Si no preveemos, estamos mal. Y la prevención viene desde la niñez hasta la gente ya adulta. Tener educación en valores. Acá juega un papel importantísimo lo que significa la educación a nivel de los profesores y la educación también dentro de los hogares. Y educación inclusive con la gente que está purgando penas en el penal, en este caso PIXI, y con la familia. Hay que hacer todo un programa para ver cómo se reinsertan a la sociedad. Otro tema importante que hay que ver y que debe ser de inmediato es lo que significa tener un buen sistema de información. Y acá juega un papel importantísimo la Policía Nacional del Perú. Si no tenemos una inteligencia que nos permita adelantarnos a los acontecimientos, a los hechos, lamentablemente la criminalidad nos gana. Y por lo demás, vuelvo a reiterar, si no tenemos liderazgo para poder convocar no solamente entidades del sector público, sino también al sector privado, porque este tema de la inseguridad ciudadana tiene que ser necesariamente tratado por toda la ciudadanía en su conjunto. No hay alguien que diga yo no debo ser parte para ser un actor principal e ir contra la criminalidad. Hablaba usted al momento de responder la pregunta anterior y hablaba del tema de educación en valores y educación ligado al tema de seguridad ciudadana. Sabemos además que en el tema educativo el rendimiento académico de los estudiantes de la región no es precisamente el mejor y el más óptimo a nivel nacional, que de por sí es deplorable. ¿Qué hacer en educación desde el gobierno regional? Sí, efectivamente es lastimoso decirlo, pero la información oficial, que es de conocimiento público, arroja lamentablemente esos resultados, y esto tiene que ver con la competitividad, y la educación es parte de ello. La semana pasada, viernes y sábado, asistimos a un evento convocado por el Jurado Nacional de Elecciones,
Y acá tengo un documento que ellos repartieron a todos los quienes postulamos al gobierno regional y alcaldías provinciales y distritales. Y nos hablaban, por ejemplo, de estudiantes del segundo grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en nivel suficiente en matemática. Para el año 2011, Lambayeque tiene un promedio del 13.39% y el promedio nacional 11.32%. Para el 2012, 9.52 contra un promedio nacional de 11.54. Empeoró la cosa. Estudiantes de segundo grado de primaria e instituciones educativas públicas que se encuentran en nivel suficiente en comprensión lectora. Lambayeque 2011 27.93%, nacional 22.98% y el año 2012 Lambayeque 26% y nacional 24.04%. Estos datos son preocupantes porque hacen ver de que definitivamente teniendo el gobierno regional una función compartida con el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, no ha estado a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos un plan de desarrollo regional concertado que se elaboró el año 2010, proyectado al 2021. Y en ese plan de desarrollo regional concertado se trazan una serie de lineamientos estratégicos, objetivos, pero también metas a cumplir año por año. Y si nosotros contrastamos lo que se proyectó para estos próximos años y con esta realidad, lastimosamente lejos de avanzar hemos retrocedido. Igual pasa con los índices de analfabetismo. No hemos avanzado de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces, este es un tema muy preocupante y que una de las tareas más importantes y prioritarias de nosotros tener la confianza mayoritaria de la población va a ser educación y también salud, que va de la mano. Claro, o sea, todo es importante, toda la información que usted nos transmite, pero en concreto, ¿qué hacer para mejorar eso? ¿Qué hacer para revertir la tendencia? Con los estudiantes, un plan educativo curricular adecuado a nuestra propia realidad lambayecana y la capacitación, que juega un papel importantísimo con los profesores, y la medición por resultados. Ahí juega un papel importante también lo que significa el presupuesto por resultados. Esas son metas que tenemos que cumplir y lo haremos en cumplimiento y respeto a ese plan de desarrollo regional concertado. Educación y salud, seguridad ciudadana, son temas muy importantes. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas propone en su plan de gobierno el ingeniero Cardoso Montoya y el Partido Humanista para la región Lambayeque? Bueno, definitivamente el marco productivo juega un papel importantísimo y tenemos la suerte de tener ya ejecutándose el proyecto Olmos, y en este segundo componente que está referido a la infraestructura de riego va a traer muchas fuentes de trabajo y consecuentemente va a elevar el Producto Bruto Interno Regional de Lambayeque. Nosotros somos partícipes de lo que significa economía de escala, y Lambayeque en ese sentido debe volverse una región agroexportadora. Fomentaremos en todo caso la agroexportación a través de la irrigación de estas pampas de Olmos. Aumentaremos la frontera agrícola y eso pasa por tener mayores recursos hídricos que pasen a través del embalse Limón, el túnel trasandino. Y para ello estaríamos también tratando de incentivar lo que significa la industria con la construcción de hasta 3 centrales hidroeléctricas en el proyecto Olmos. Previamente a ello tendríamos que gestionar el trasvase de las aguas de los ríos Tabaconas, Manchara y Río Chotano para tener mayores recursos hídricos que permitan generar energía y después las aguas de ser turbinadas, aumentar nuestra frontera agrícola y ojalá llegar hasta las 160.000 hectáreas como se tiene proyectado en los estudios definitivos de Olmos. Pero la cosa no queda ahí. Tenemos empresas que se dedican a la producción de azúcares. Nosotros vamos a incentivar y vamos a tratar de promocionar a que estas empresas que son privadas y no pertenecen al Estado diversifiquen su producción para darle mayor valor agregado. Proponemos también llevar adelante el plan hidráulico regional que permita tener recursos hídricos en abundancia y en escasez, sobre todo para darle apoyo al pequeño agricultor, aquel que tiene media hectárea, 1 hectárea, 2, 3 hectáreas, algo parecido. Es decir,
tener el recurso hídrico suficientes en época de escasez, en épocas de verano allá en la sierra, pero de invierno aquí en la costa, de tal manera que no sea escaso este recurso hídrico y evitar en lo posible la salinización de las tierras siguiendo cultivando el arroz. Hay que disminuir esa producción, porque la demanda, tanto con Piura, con la zona del Amazonas y Cajamarca y el Valle de Jequetepeque prácticamente cubren esto. Por otro lado, también es bueno manifestar que nosotros vamos a incentivar todo lo que significa apoyo a la pesca artesanal. Hay un marco normativo que permite pescar hasta las 10 millas y después de ellas a sectores semi-industriales e industriales. Los más afectados en ese caso son nuestros pescadores artesanales de Santa Rosa, San José y, por qué no decirlo, de casi toda la costa del norte del Perú. Habría que trabajar de manera conjunta con el Ministerio de la Producción para ver cómo hacemos esa revisión y que permita realmente darle mayores oportunidades de pesca a nuestros pescadores artesanales. Vamos a fomentar también el turismo. Lambayeque es riquísimo no solamente a través de su gastronomía, sino también en todo lo que tiene que mostrar. Creemos en que todo el norte del Perú debe constituirse en el segundo circuito turístico más importante del Perú después de Cusco, Machu Picchu. Y de ahí que vamos a tener que coordinar de cerca con Cajamarca, Piura, Tumbes y La Libertad. Tenemos museos, tenemos las Islas Lobos de Tierra y también tenemos el Bosque de Pón. Hay que juntar todo esto para decirle al Perú y al mundo entero, hablar de nuestra historia y hablar también de cuáles son la tradición y cuál es la identidad que tiene Lambayeque. Importante el tema de ampliación de frontera agrícola y el tema de las hidroeléctricas. ¿Existe financiamiento para ello? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuál es el secreto para tener el dinero que Lambayeque no tiene ahora para desarrollar esos proyectos? Gracias a Dios tuve la oportunidad de ser el gerente general del gobierno regional cuando Yehude Simón fue 2 veces presidente, gobernando nuestro gobierno regional, valga la redundancia. Nosotros no tuvimos un sol en el bolsillo ni dentro de nuestro presupuesto de inversión para construir Olmos. Sin embargo, logramos una inversión de más de $250 millones en la primera etapa y otro tanto para la infraestructura de riego. Nosotros sí creemos en lo que significan las alianzas público-privadas y ampliar la frontera agrícola significa justamente eso, tocarle las puertas al gobierno nacional, pero llevar a concesión a través de proinversión en esas santas alianzas con el gobierno regional para poder lograr este objetivo. El sector privado juega un papel importantísimo. El sector público no genera fuentes de trabajo. Quien lo genera es el sector privado. Y así como fomentamos desde la microempresa, pequeñísima empresas, empresas familiares, a través de gente emprendedora, también debemos pensar en la gran empresa. Y una aventura como esta que se está preguntando, definitivamente se hace a través del sector privado y en este caso en concesión. Y acá me adelanto un poco, no solamente concesionaremos esa tercera componente del proyecto Olmos, sino lo propio lo haremos también con el terminal marítimo de Puerto Eten como un componente más de lo que significa el gran corredor bioceánico del norte. El tema de continuación de obras es importante. ¿Continuaría con el diseño del terminal portuario que ahora ha efectuado la autoridad portuaria? ¿Lo modificaría de alguna manera? Y de paso, otro candidato, el arquitecto Oscar García Checa, propone un hub portuario impresionante, de acuerdo a lo que nos ha contado en su proyecto en la isla Lobos de Tierra. ¿Qué opina al respecto? Respecto al terminal marítimo de Puerto Eten, nosotros criticamos, y si somos gobierno tengan la plena seguridad que exigiremos a la Contraloría General de la República que haga una acción de control del gasto innecesario que ha hecho la administración Acuña en contratar a una empresa española pagándole más de 3,5 millones de nuevos soles para que simplemente nos diga que la ubicación del terminal marítimo que debe tener Lambayeque está en Puerto Eten, cuando eso lo sabemos de hace muchísimos años atrás. He tenido la oportunidad de ser dirigente en el Colegio de Ingenieros de Lambayeque y he sido 2 veces presidente del capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistema. Y nos preocupamos, más que todo yo, por ser ingeniero industrial, de cómo incentivamos la industria en Lambayeque. Y motivo de esa preocupación fue meternos a fondo para estudiar qué significa realmente el terminal marítimo. Y concebimos y no ratificamos que debe ser en Puerto Eten.
Eso le va a dar vida a esos 3 distritos que están cerquita nomás, Lagunas, Puerto Eten y Ciudad Eten. Es un proyecto que debe concesionarse. Si bien es cierto, la autoridad portuaria regional es conveniente y necesaria, porque así está legislado además, pero eso es para una segunda etapa y tiene razón su funcionamiento siempre y cuando pues tengamos ingresos a nivel de los puertos. Y Lambayeque, que sepamos, no tiene ingresos a nivel de ningún puerto porque todavía no lo tenemos. Para nosotros mucho más efectivo es tener una unidad ejecutora que lleve adelante este proyecto. Y respecto al proyecto del arquitecto García Checa, bueno, pues soñar es bueno. Y yo creo que pensar en proyectos grandes también es positivo, algo bueno saldrá de ahí. He tenido oportunidad de conversar con él también y el proyecto es interesante, cuesta muchísimo dinero. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí, pero llevará tal vez un buen tiempo. Propuestas interesantes que evidentemente requieren un equipo técnico. Y entre tantos candidatos a veces nos preguntamos si hay tantos técnicos en Lambayeque como para integrar un buen equipo técnico que asesore a cada candidato. Pero en el evento, primero le preguntaríamos entonces, ¿quiénes forman parte de su equipo técnico? Y en el eventual triunfo del Partido Humanista y de Marco Cardoso a la presidencia regional, ¿quiénes serían su equipo técnico en ese caso? Bueno, comenzaré en principio por informarles quién va a ser nuestro vicepresidente y consejero regional. Como vicepresidente llevamos a Jorge Barreto. Él es un coronel de la Policía Nacional en retiro, experto en seguridad ciudadana. Trabajó con nosotros hace algunos años atrás y el tipo de trabajo que nos demostró fue de primera. Nuestros consejeros regionales está el ingeniero Yair Sánchez, que no solamente dedicado a su profesión de la ingeniería zootecnia, sino también él es experto en todo lo que significa constitución y manejo de la micro y pequeña empresa. Necesario, por cierto, para fomentar el emprendedorismo aquí en Lambayeque. Debo aclarar que si bien es cierto son consejeros regionales, pero al mismo tiempo darán los aportes técnicos o los lineamientos necesarios para que la plana ejecutiva del gobierno regional las pueda ejecutar. Llevamos también a una educadora y médico veterinario, Sara Vega, como parte de nuestro equipo de consejeros para Chiclayo, y a David Ricaldi, está ligado a lo que significa la telefonía. Preocupados por el sector pesquero, llevamos a un pescador, dirigente pescador de apellido Palermo, y como representantes de Lambayeque a Marco Ugaz. Él representa todo lo que significa trabajadores de los mercados de Lambayeque, y a una joven ingeniera Milagros, que ella reside y trabaja para la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. Tratamos de que todos los sectores estén representados. Y por Fe Reñafe, que es un solo cupo como consejeros, a Claudia, una psicóloga, joven profesional, apenas de 18 años, estudiante todavía, ya casi bachiller, pero creo que su aporte será interesante. Si nosotros hablamos del equipo técnico ejecutivo para el gobierno regional, lo primero que nosotros nos vamos a apoyar es en la gente que ya existe en el gobierno regional. Tenemos experiencia y hemos tenido capacidad de gestión y de gobierno porque nos apoyamos en esa gente que sí tiene experiencia, que conoce, son gestores públicos y que lastimosamente muchos de ellos han sido relegados o han sido desplazados. No nos interesa el color político que puedan tener, lo que nos interesa es su aporte técnico. Y nosotros nos vamos a apoyar y solamente estaríamos viendo personal de confianza ligado a nuestra agrupación política, pero que reúnan también el perfil técnico que sea necesario cuando sea conveniente. Pero mayormente estaríamos apoyándonos en la gente que ya existe y que consideramos es buena y nosotros la conocemos. Muchos de ellos de una posición política, reitero, muy diferente a la nuestra, pero que sin embargo cuando estuvieron en la propia gestión, se empoderaron de tal manera que prácticamente casi el pensamiento era común, porque al final de cuentas pensamos por el desarrollo de Lambayeque y no pues porque estamos solamente en un partido político, es decir, no politizamos el tema en ese sentido. Lo que queremos son resultados, y los resultados la pone en la parte técnica, y mayormente yo diría, y me reafirmo en el compromiso que los técnicos serán de Lambayeque, y solo si fuera necesario, no teniéndolo en Lambayeque, recurriremos a otras instancias que podría ser de otro departamento.
El Partido Humanista ha sido 2 veces gobierno regional, pero también, y ahora viene la parte con quien debieran coordinar, que es con la instancia municipal, que es la siguiente instancia del gobierno. Eh, el Partido Humanista nos deja con un mal sabor de boca en lo que se refiere a la provincia de Chiclayo, porque apadrinaron y fueron en alianza la primera vez con Beto Torres, y ya sabemos el resultado que tiene la administración de Manos Limpias en la ciudad. Y el otro tema es el alcalde de José Leonardo Ortiz, que también es tanto o más criticable que el alcalde Beto Torres. Ante esa circunstancia, ¿cómo garantizar eficiencia con esos antecedentes? Quisiera hacer un deslinde. En las elecciones del año 2005, efectivamente, el Partido Humanista hizo una especie de alianza de carácter eminentemente electoral con el grupo que lidera el señor Beto Torres, que es Manos Limpias. Se ganaron las elecciones. Recuerdo que uno de los candidatos para José Leonardo Ortiz también fue el señor Javier Castro, que fue por Manos Limpias, entre otros. Cuando uno comienza a hacer gestión y una vez ya en el poder, nos dimos cuenta que la visión que nosotros teníamos de desarrollo para Lambayeque, comparado con la visión que estos dos señores personajes tenían, uno para Chiclayo y otro para José Leonardo Ortiz, era totalmente diferente. Entonces ahí comenzó ya las diferencias y el Partido Humanista Peruano sentó posición al respecto. Concebimos de que no era posible hacer un trabajo de manera conjunta porque la visión que teníamos era, reitero, totalmente diferente. Y aparentemente podría decirse, apadrinamos a Beto Torres, pero no fue así. Fue una alianza electoral para las elecciones y que terminó a los 2 o 3 meses nomás una vez ganadas las elecciones. Y en cuanto se refiere a la gestión de Raúl Cieza hasta ahora es un militante del Partido Humanista Peruano. Su gestión ha sido criticada no solamente por los habitantes, pobladores de ese distrito, sino por todo Lambayeque en su conjunto. Pero antes que ello también por nuestra propia militancia. Yo he sido un crítico fuerte respecto a la gestión de Raúl Cieza porque tuve la oportunidad de trabajar los 3 primeros meses con él asesorándolo a tiempo parcial para hacer todo un plan de trabajo de los primeros 100 días de gobierno municipal y tener todo un programa de trabajo a corto, mediano y largo plazo hasta que termine su gestión y a ver qué le dejábamos para la próxima. Sin embargo, Raúl Cieza, lamento decirlo, no tuvo una conducta consecuente con la oferta electoral que nosotros tuvimos para ese distrito y ahí comenzaron las diferencias. Hemos sido críticos a tal nivel de que él se vio hasta obligado a pedir licencia en sus derechos partidarios porque tenía una serie de denuncias, no solamente en la gestión municipal como trabajo efectivo, sino también algo que lindaba con el Ministerio Público. Y esos derechos partidarios que fueron suspendidos y hasta ahora inclusive no le ha permitido, por ejemplo, ni siquiera ser una especie de precandidato o candidato por el Partido Humanista. Hemos sido críticos, pero sin embargo asumimos la responsabilidad política y a través de este medio yo le pido disculpas en nombre del Partido Humanista a la población por no haber estado a la altura de los acontecimientos en la gestión del señor Raúl Cieza. Hidalgamente asumimos esa responsabilidad y esperemos corregir esta situación cuando seamos gobierno en el gobierno regional y ojalá también en la municipalidad de Chiclayo y también en José Leonardo Ortiz para tener una especie de reivindicación con el pueblo leonardino que bien lo merece. Una campaña política evidentemente implica un gran despliegue de recursos. ¿Cómo financia y cuánto gasta, cuánto se invierte en la campaña del Partido Humanista? El Partido Humanista, siendo inclusive un partido nacional, porque además no solamente estamos participando en Lambayeque, sino también en varios departamentos, provincias y distritos de nuestro querido Perú, es un partido que su mayor debilidad es su estructura económica financiera. No tenemos recursos y la gente que nos apoya, y si bien lo hace de buena voluntad, lo hace de manera muy limitada, de tal manera que nuestra campaña es muy franciscana. Y digo esto porque simplemente nos amparamos en los propios recursos y en los aportes de nuestra militancia y de los candidatos que hacen los esfuerzos hasta donde pueden con sus recursos netamente familiares para poder soportar esa campaña. Quien les habla es candidato a la presidencia del gobierno regional
y yo estoy asumiendo de manera personal con recursos de mi propia familia, que no son muchos porque no vengo de una familia pudiente o adinerada que tengamos, vengo lo mínimo necesario y eso lo estoy poniendo en la campaña, que no pasa más allá pues de los 100 o 150.000 nuevos soles. Y lo hago pensando en el partido político porque creo en que un partido político fortalecido y que debe ser toda una institución es la única posibilidad de poder construir democracia en nuestro querido Perú. Yo lamento mucho decir a Lambayeque que de pronto vemos carteles por todo lado y una propaganda millonaria de parte del grupo del señor Beto Torres, de la familia Acuña, que es todo un clan familiar, de la gente que trabaja para la señora Keiko Fujimori, una campaña más que millonaria que seguramente estará superando los 2-3 millones de nuevos soles fácilmente. Y la gran pregunta que yo me hago, y seguramente el poblador de a pie, el ciudadano que mira y remira y dice, ¿y por qué se gasta tanto? ¿Qué afán se tiene de poder llegar al poder? ¿Qué cosas se está buscando? Porque si la política es servirse y no servirse de los recursos del Estado, entonces, ¿qué está pasando? Habría que preguntarnos. De ahí, de que es muy necesario, yo los felicito a ustedes, de que tengan este tipo de programas, para que los candidatos se expongan ante toda la ciudadanía, digan quiénes son, qué tipo de recursos tienen, qué planes y programas persiguen, cuáles son las metas que quieren alcanzar. Es la única manera de tener una democracia participativa. Y ustedes que hacen vigilancia y control ciudadano, qué mejor todavía, para que sigan de cerca, muy de cerca, lo que debe significar siempre un gobierno de transparencia manejando los recursos del Estado. ¿Por qué el ciudadano de pie debería votar por Marco Cardoso y por ningún otro candidato? ¿Y cómo le garantiza a ese ciudadano que decide votar por usted que usted es una persona confiable y que no va a defraudar esa confianza en los próximos años? Felizmente tuve la oportunidad de ser un gestor público ya. He demostrado capacidad de gobierno y la mejor garantía es que están los resultados a la vista. Obras emblemáticas de muchos años, sueños, yo diría a veces hasta irrealizables, pero que se hicieron realidad. Tenemos el proyecto Olmos. Se ha construido un hospital regional y se han hecho muchas obras a nivel de infraestructura vial, infraestructura energética, infraestructura de riego, etcétera, etcétera. Y se ha tratado de concertar de la mejor manera con alcaldes y también con miembros de la sociedad civil. Eso da garantía de que realmente la participación como gestor público tiene que ser necesariamente eficiente, mucho mejor todavía con la experiencia vivida. Y además, los manejos de los recursos del Estado tienen que ser siempre transparentes. La mejor garantía de ello es de que, como actos de corrupción algunos, no he tenido ningún tipo de denuncia siendo gerente del gobierno regional de Lambayeque. Si bien es cierto, he afrontado algunos procesos en el Ministerio Público del Poder Judicial, pero han sido producto de la propia dinámica del trabajo y ocurridos por funcionarios de menor jerarquía y donde el gerente sí o sí como representante legal tenía que asistir a ello. Pero alguna denuncia o alguna, peor todavía, alguna sentencia por acto de corrupción alguno no ha habido ninguno. Ni tengo un proceso en ese ejercicio vigente a la fecha. Esa es la mejor garantía que podría dar y ofrezco siempre trabajar con eficiencia y trabajar también con mucha transparencia. Luego de 2 gestiones humanistas, nos encontramos luego con una gestión a cargo de Alianza para el Progreso. ¿Qué cree que es lo más rescatable, lo más destacable de la administración Acuña y qué cosa es lo peor que ha ocurrido en la administración Acuña? Lo que puedo rescatar de la gestión del señor Acuña es de que le dio continuidad a las obras que le dejamos como herencia. Le dio continuidad, por ejemplo, a la infraestructura de riego, a pesar que se demoró 2 años en ello, pero finalmente le dio continuidad. Y le da continuidad también al equipamiento del hospital regional que la gestión humanista construyó. La parte negativa que puedo ver en ellos es de que es un gobierno inepto, es un gobierno que no estaba a la altura de los acontecimientos, que no ha tenido una visión clara de lo que significa desarrollo sostenible para Lambayeque.
los índices de competitividad de Lambayeque comparado con otros departamentos y del promedio nacional son de los más bajos. Nosotros estamos de la mitad para abajo en el ranking a nivel de índice de competitividad. Y a nivel de capacidad de gasto, la gestión es desastrosa. El año pasado, Lambayeque terminó en el 20º lugar. ¿Cuándo Lambayeque estuvo así? Y así, inclusive, se reclama mayor presupuesto y no se sabe realmente en qué se va a gastar. Gestión desastrosa porque no es posible que se devuelvan recursos del Estado al erario nacional porque no hemos podido gastarlo. Y eso es lo que ha pasado en estos 3 años de gobierno. Por lo tanto, son situaciones que no tienen por qué repetirse. Nuestro eslogan, en consecuencia, y lo hemos dicho y lo decimos en las plazas públicas y en el camino de a pie que hacemos todos los días a quienes nos preguntan por algo similar a lo que se está interrogando, es decirle, llega el Partido Humanista Peruano con estos cuadros, con el afán de mejorar la situación, mejorar la calidad de vida de la población, tener los mejores recursos suficientes y necesarios para generar fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, nosotros recuperaremos este tiempo perdido. El Partido Humanista se construye en torno a la imagen personal de Yehudé Simmons. Yehudé Simmons, que fue parlamentario por Lambayeque en los 80 y que luego terminó preso en una cárcel condenado por delito de terrorismo, del cual fue luego salió a través de una gracia presidencial, si mal no recuerdo. ¿Qué tan cercano está usted a esa etapa de la vida de Simmons y si es que esas ideas, esas viejas ideas, todavía se mantienen o han sido superadas de alguna manera? Yehudé Simmons y quien les habla viene de las canteras de la izquierda peruana, una izquierda moderada, una izquierda moderna, que aspira a tener un Perú mejor, no esa izquierda retrógrada y aquella que linda con el terrorismo. Ni el que habla ni Yehudé Simmons nunca han participado en actos de terrorismo. Si bien es cierto, Yehudé Simmons fue encarcelado, creemos y creo yo en lo personal de una manera muy injusta por apología al terrorismo, creemos de que fue simplemente un ensañamiento contra su persona. Yo recuerdo que él pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos cuando era diputado por Lambayeque en el Congreso de la República y él fue uno de los principales gestores junto con Javier Díaz-Canseco y otros diputados y parlamentarios del PPC, de Acción Popular, del APRA, etcétera, que sí querían diálogo de paz, inclusive en la coyuntura que se vivía en ese momento, cuando estaba de moda actos terroristas practicados por Sendero Luminoso o por el movimiento Tupac Amaru, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El Partido Humanista Peruano ni Yehudé Simmons no tiene absolutamente nada que ver con esas posiciones. Es más, condenamos los actos terroristas. Y si bien es cierto, ese apreciamiento injusto a Yehudé Simmons posteriormente fue superado a través de un indulto de una comisión ad hoc que se formó en la época de Fujimori y que el señor Montesinos inclusive se negó a tener que aplicarla porque fue un enseñamiento de carácter personal, se dio ya en la época de que volvimos a la democracia, en la época del gobierno del doctor Valentín Paniagua. Yo reitero de que el Partido Humanista Peruano no tiene nada que ver con ese tipo de posiciones de corte terrorista, es más, condenamos ese tipo de actos, venga de donde venga. Lambayeque ha tenido momentos de crisis y en particular la ciudad de Chiclayo. Nosotros particularmente y mucha gente a nivel de redes sociales en la calle piensa que la representación congresal que tiene Lambayeque nos ha quedado de ver mucho. ¿Considera usted que podrían haber hecho más? Y particularmente, teniendo en cuenta que Yehudé Simmons es el líder del Partido Humanista, ¿cree que él ha hecho lo suficiente o que podría haber hecho más por resolver los problemas de nuestra ciudad? En primer lugar, habría que aclarar de que la representación parlamentaria no tiene capacidad de gasto y muchas veces la población se confunde y dice, ¿qué ha hecho el congresista tal por nuestro pueblo si no ha traído plata, no ha traído recursos, no ha traído nada? Entonces, el Congreso no maneja recursos. Quien lo maneja es el Ministerio de Economía y Finanzas. Él lo da a los diferentes, lo da al gobierno nacional, lo da al gobierno regional y lo da a los municipios, en primer lugar. En segundo lugar, viendo el lado positivo primero, yo tendría que decir que gracias a la representación parlamentaria de Lambayeque,
y hablo de los 5 parlamentarios sin excepción, es que se pudo superar esta gran divergencia y contradicción que tuvo el señor Acuña y su equipo de gente para seguir avanzando en la construcción de la infraestructura de riego del proyecto Olmos. Tuvo que intervenir inclusive, aparte del ministro de Economía y Agricultura, el propio presidente de la República para poder superar esto, pero por gestión de los parlamentarios, en el lado positivo. Otro lado positivo, ya individualizando a Yehude Simón, fue de que él fue el primer impulsor para que la Comisión de Fiscalización del Congreso tome cartas en el asunto respecto a la desastrosa gestión del señor Beto Torres Acay y del alcalde de Lambayeque también, el señor Percy Ramos. Y también se mencionó a la gestión de José Leonardo Ortiz. Entonces dijeron, yo he tenido oportunidad de trabajar en el despacho congresal de Yehude Simón como asesor principal, y he sido parte y actor también de redactar documentos y hacer todas las gestiones necesarias para que esto pueda ser aprobado y entre en agenda dentro de la propia comisión de fiscalización, con la oposición en momentos inclusive, y hay que decirlo también, del congresista Javier Velázquez y del congresista Aguinaga. Es lo que la población mayormente no sabe, pero yo reitero, ese es el lado positivo que hay que rescatarlo. Han habido situaciones también muy positivas que la población urbana sobre todo no lo conoce. Uno de los principales gestores para que se promulgue la ley Preda y que hasta ahora no se da y que beneficia mayormente al pequeño y mediano agricultor ha sido Yehude Simón, y lo ha hecho a través de la Comisión Agraria, y que lamentablemente el Pleno del Congreso hasta ahora no lo pone en agenda. Entonces eso es lo que la población tiene que saber. También es importante que lo sepan respecto a la participación de la expropiación de las tiendas del mercado modelo de Lambayeque, de ver cómo se supera ese problema y tenemos un mejor mercado modelo que esté a la altura de lo que Chiclayo, básicamente en lo particular, requiere, contra la voluntad del propio alcalde Beto Torres. Son situaciones que tal vez Lambayeque no lo conoce. Pero por otro lado también tengo que manifestar de que han habido situaciones en que los 5 parlamentarios de Lambayeque no se han puesto de acuerdo respecto a temas que de pronto han podido ser superados en beneficio de Lambayeque. Por ejemplo, cuando se propuso al Pleno del Congreso la creación de la unidad ejecutora para poder llevar adelante el proceso de concesión del terminal marítimo de Puerto Eten, hubieron ahí algunos paños tibios de algunos congresistas, y el único que sacó cara, en honor a la verdad, fue el congresista Yehude Simón y el congresista Javier Velázquez Tesquén. Los otros congresistas simplemente como que se hicieron los locos. Entonces eso no ha permitido, por ejemplo, un avance mucho más acelerado en este proceso de concesión. Y por lo demás, yo creo de que no ha habido por parte de los 5 parlamentarios una efectiva comunicación con la población. Lamentablemente, los recursos que maneja el Congreso de la República no permiten también ese tipo de situación de que los parlamentarios puedan hacer una especie de rendición de cuentas ante sus electores en este caso. Si bien es cierto, son parlamentarios y representan a todo el Perú en su conjunto, pero fueron elegidos con votos de los lambayecanos. Y yo creo que ahí faltó a los 5 parlamentarios tener mayor comunicación con la población para poder decir qué cosas han hecho y qué no han podido hacer también y qué dificultades han tenido en su gestión. Las campañas políticas nos hacen sacar lo bueno y lo malo de todo el mundo. Y a veces hay malo que es real y hay malo que es inventado. Ya corresponderá a cada quien a aclarar las cosas. Un incidente que ocurrió, si mal no recuerdo, el año pasado, o a comienzos de ese año, se me va la fecha exacta, que fue detenido e intervenido por aparentemente estar conduciendo en estado de ebriedad. ¿Cómo quedó ese incidente? Bueno, efectivamente, eso fue en los primeros días del mes de febrero de este año. Yo tuve un compromiso familiar. Estuve con mi esposa, mis hijos y toda mi familia, porque celebramos una reunión de la familia Cardoso acá en Chiclayo y vienen parientes de Lima, Trujillo. Yo vengo de la Sierra de Cajamarca, Tacabamba, etcétera. Un ambiente muy ameno, por cierto, que comenzó desde el mediodía. Yo presidía esa reunión coincidentemente. Y obviamente, pues, siempre hay brindis y ese tipo de cosas.
pero no a tal nivel de que uno haya estado en estado de embriaguez tremendo. Yo recuerdo de que esta reunión se llevó a cabo en una quinta dentro de la carretera Chiclayo-Pimentel. Yo vivo en la urbanización 3 de octubre de Chiclayo, eso está al ingreso. Entonces conduzco mi automóvil y de pronto me di con la sorpresa de que estaban haciendo pruebas de alcoholemia, la policía. Y bien por ello, porque creo que estas pruebas siempre deben realizarse. En ningún momento yo me negué a poder pasar por esa prueba y arrojó un resultado cualitativo positivo. Entonces, positivo en el sentido de que aparentemente uno puede estar en estado de ebriedad, pero falta la prueba cualitativa y eso se hace a través de un dosaje etílico. La policía me pidió de que fuera a la comisaría a efectos de que me dieran un parte y me acercara al Hospital de la Sanidad a pasar por ese examen, situación que yo lo hice de esa manera y en ningún momento rehuí la responsabilidad porque sabía que había que afrontar la situación. Pasé el dosaje etílico y esperé prudentemente el resultado. Pensaba que de pronto ese resultado iba a estar al día siguiente o 2 o 3 días, pero demora porque me dicen de que los reactivos que ellos tienen demoran 10 o 15 días. Finalmente el resultado de esa prueba de dosaje etílico arrojó 0.46. La tolerancia permitida para este tipo de casos es 0.5. Yo estaba dentro de los límites de la tolerancia, entonces eso permitió de que la cosa quedara ahí nomás. Me devolvieron mi brevet porque eso quedó comisado en la comisaría del norte y terminó ese incidente. ¿Qué puedo sacar de esta situación? Yo creo, y esa es una autocrítica que debo hacer con las disculpas del caso desde luego, porque una persona que está en estado más o menos que haya ingerido 2 o 3 copas de licor no debe conducir un vehículo, más todavía si conduce dentro de ello a la familia o las amistades, porque eso puede traer nefastas consecuencias. Es preferible tomar un taxi o alguien que coge el carro y que, bueno, sea pues una especie de el buen amigo que no ingiere en una reunión algún vaso de licor. Es una situación que ya lo llevo en práctica y espero pues no cometer ese error una vez más. Si tuviera la oportunidad de señalar 2 o 3 obras para definir su eventual gobierno, ¿con qué obras los definiría? Y finalmente, para despedirnos, ¿qué le diría a la población a fin de que vote por usted? Obras emblemáticas y sueño que la población lambayecana quiere ver la realidad. Propongo construir el terminal marítimo de Puerto Eten. Propongo ser un artífice más y un actor conjuntamente con los gobernantes regionales del norte y oriente en construir el corredor bioceánico del norte. Propongo también construir el tercer componente del proyecto hidroenergético Irrigación Olmos en lo que se refiere a la parte de la hidroenergía. Propongo ponerle énfasis a todo lo que significa políticas de gobierno regional conjuntamente con las políticas del gobierno central a efectos de combatir lo que significa la inseguridad ciudadana. Salud y educación también serán prioritarios para nosotros, así como también todo lo que tenga que ver con la acuicultura y la agricultura. Marco Cardoso, candidato a la presidencia del gobierno regional de Lambayeque por el Partido Humanista Peruano, pide la confianza de la población lambayecana a través de un voto popular secreto y directo. Y le pide ese voto de confianza porque quiero servir a Lambayeque. Me acompaña un buen equipo de gestión. Creemos de que nuestra oferta electoral sí cala en la realidad. No prometemos lo que no vamos a poder cumplir. Queremos ser siempre eficientes en el trabajo y manejar los recursos del Estado con total transparencia. Practicamos la democracia directa, esa donde el elector va a elige a sus representantes, pero somos amantes también del diálogo y la democracia esa participativa, aquella que como este colectivo la practican, donde vamos a exigir inclusive que colectivos de la sociedad civil tengan presencia permanente en todo lo que significa vigilancia y control ciudadano para tener obras de calidad y que éstas se hagan con la más absoluta transparencia. Muchísimas gracias.